Hola y bienvenidos a la educación y los desafíos del docente ilustrados a través del cine, por Dania Jacqueline Seca Gómez, José Alejandro Figueredo Tuberquia y quienes habla Roselyn Casas Cardona, estudiantes de la licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad de Antioquia, sede Ciencias del Mar del Campus Turbo. Hoy analizaremos 3 películas que nos muestran distintas realidades educativas, las cuales son La lengua de las mariposas, Los colores de la montaña, El profe Cantinflas y Escritores de la libertad. Cada una de estas películas nos ayudan a comprender cómo la educación ha enfrentado retos en diferentes contextos históricos y sociales, así como el papel esencial que juegan los maestros en la formación de sus estudiantes. La educación es de gran importancia, pues es la base de cualquier sociedad. Por eso entran los maestros a enfrentar barreras como la política, la violencia o la falta de recursos. Estas películas nos muestran a maestros que, a pesar de las dificultades, dejan una huella imborrable en sus estudiantes, mostrándoles que por medio de la educación y la superación pueden cambiar sus vidas. La lengua de las mariposas. Esta película es ambientada en España en 1936. La película sigue a Moncho, un niño que inicia su educación con Don Gregorio, un maestro republicano que cree en la enseñanza libre y el pensamiento crítico. Don Gregorio educa con métodos innovadores alejados de la enseñanza autoritaria de la época y establece un vínculo especial con Moncho. Sin embargo, cuando la guerra civil estalla y el franquismo toma el poder, los maestros progresistas son perseguidos. Moncho se enfrenta a una dura realidad cuando su familia, por miedo a represalias, se ve obligada a renegar de Don Gregorio. Don Gregorio utiliza métodos pedagógicos modernos como la enseñanza al aire libre y el aprendizaje basado en la observación. Presenta desafíos como la política, ya que ésta influye en la educación y los docentes que promueven el pensamiento crítico son considerados enemigos del régimen. La educación se utiliza como una herramienta de poder, ya que esos tiempos eran tiempos de dictadura. La educación es utilizada para controlar a la población en lugar de liberarla. Don Gregorio representa a los maestros que creen en la educación libre, basada en el conocimiento y no en el adoctrinamiento. Su historia refleja la persecución que han sufrido los docentes a lo largo de la historia, como sus enseñanzas desafían al sistema. La película nos muestra que la educación puede cambiar vidas, pero también puede destruirlas, cuando el miedo y la opresión se imponen. Los colores de la montaña. Esta es una película basada en un pequeño pueblo colombiano azotado por la guerra. Manuel, un niño apasionado por el fútbol, enfrenta la difícil realidad del conflicto armado. Junto con sus amigos, intenta recuperar un balón que ha caído en un campo minado, mientras su maestra lucha por continuar con la educación a pesar de la violencia que rodea la escuela. La guerra se vuelve insostenible y tanto los estudiantes como la maestra se ven obligados a huir. La escuela es un espacio frágil, sin materiales adecuados y con la amenaza constante de la guerra. La violencia impide la continuidad educativa. El miedo y la inseguridad hacen que los niños abandonen la escuela. La ausencia del gobierno es evidente, dejando a los maestros y niños sin protección alguna. La maestra representa a aquellos que siguen enseñando en condiciones extremas, demostrando que la educación es un acto de resistencia. La película nos recuerda que en muchos lugares del mundo la educación no está garantizada y que la guerra es uno de los principales enemigos del aprendizaje. Esta película nos invita a reflexionar sobre cómo la violencia destruye oportunidades y afecta el desarrollo de los niños de todo el país. La siguiente película a analizar es El profe Cantinflas, que es dirigida por Miguel Delgado. En esta, Cantinflas interpreta a un maestro que es enviado a un pueblo donde la educación ha sido abandonada, o sea, ha pasado a un segundo plano. Allí se enfrenta a la apatía de los alumnos,
la indiferencia de los padres y la corrupción de las autoridades. Con su humor y creatividad, logra despertar el interés de los estudiantes y transformar la escuela, demostrando que la educación puede cambiar vidas. Una de las problemáticas que enfrenta Cantinflas es la falta de los recursos, pues la escuela carece de materiales y apoyo gubernamental, reflejado en el abandono del sistema educativo en las comunidades marginadas, que es algo que aún pasa en nuestra realidad. La corrupción es otra problemática, pues los políticos y empresarios ven la educación como un negocio, obstaculizando los esfuerzos del maestro. Pero también la película muestra la importancia del maestro, pues a pesar de los desafíos, un maestro que es comprometido puede hacer la diferencia. La película enfatiza en la vocación del maestro y su capacidad de inspirar a los estudiantes. Nos muestra que la educación necesita apoyo, tanto del gobierno como la comunidad, para lograr un verdadero cambio. A través del humor, la historia denuncia problemas reales de la educación en Latinoamérica, no yéndose tan lejos de la realidad que se vive hoy en día. Escritores de la Libertad. Basada en una historia real, esta película sigue a Erin Grunwald, una joven maestra que comienza a enseñar en una escuela con estudiantes de distintos géneros étnicos y con problemas de violencia, pandillas y discriminación. Al principio, los alumnos la rechazan, pero ella encuentra una manera de conectar con ellos a través de la escritura. Los motiva a escribir sobre sus vidas en diarios personales, lo que transforma su perspectiva sobre la educación y les da una nueva oportunidad para cambiar su futuro. Erin usa estrategias innovadoras, como el uso de diarios personales y la enseñanza basada en la empatía, para conectar así con sus alumnos. Se enfrenta a la indiferencia del sistema educativo, que no creen en sus estudiantes y a la falta de apoyo de sus colegas en su profesión. La película demuestra cómo un maestro comprometido puede cambiar la vida de sus alumnos y darles esperanza. Erin Grunwald representa a los docentes que van más allá de las etiquetas y creen en el potencial de sus alumnos. La historia nos muestra que la educación no solo es académica, sino también emocional y social. La película es un ejemplo de cómo las enseñanzas pueden romper las barreras y transformar vidas, incluso en los contextos más difíciles. La figura del maestro, compromiso y vocación. En el profe Cantinflas, Sócrates García encarna la vocación del maestro como un sacerdocio. A pesar de la distancia y las dificultades de camino a Romeral, su compromiso con la enseñanza y su icónica frase, donde hay un niño que enseñar, ahí debe ir el maestro volando, lo impulsan a aceptar el puesto. De manera similar, en La lengua de las mariposas, don Gregorio muestra una profunda pasión por la enseñanza y la naturaleza, buscando despertar la curiosidad y el amor por el conocimiento en sus alumnos. En Los colores de la montaña, Luisa Carmen, a pesar de la peligrosa situación, llega a la comunidad con la intención de educar y llevar esperanza a los niños por medio de métodos pedagógicos. De igual manera, en Escritores de la Libertad, la maestra Erin busca la manera de que sus alumnos se enamoren de la enseñanza, de la educación y en especial de la escritura y poesía, para que sean escritores de su propia historia y no sigan los mismos pasos de su familia. En las tres películas se emplea el método que va más allá de la manera de transmisión de información. Sócrates busca crear un ambiente alegre en clases, actualizado incluso la psicología de alto nivel y el reconocimiento de la importancia de la risa. Don Gregorio utiliza la observación de la naturaleza y la lectura de poesía para estimular el aprendizaje. Luisa Carmen intenta involucrar a los niños en actividades creativas como la pintura de un mural. Y la maestra Erin
Busca que sus alumnos salgan de su situación de conflicto y sean escritores de su propia historia. Todos buscan conectar con sus alumnos de manera significativa para que estos sean alguien en la vida. La educación, superación de la desigualdad y la discriminación. En Escritores de la Libertad, Eric, la docente, enfrenta un sistema educativo que ha perdido la fe en sus estudiantes. Sus alumnos, marginados por su origen étnico y su entorno violento, son considerados casos perdidos. Sin embargo, la maestra lucha contra la indiferencia del sistema utilizando la escritura como una herramienta de transformación. A través de los diarios personales logra que los estudiantes expresen sus experiencias y reflexionen sobre su futuro, demostrando que la educación puede ser el puente hacia una vida mejor. Cimiento y esperanza. En el profe Cantinflas se enfatiza que la educación es uno de los buenos cimientos necesarios para el progreso individual y de la patria. Se presenta como un camino hacia un mundo mejor y un futuro con esperanza. La educación se ve como una herramienta para combatir la ignorancia y para evitar la explotación, despertar la curiosidad y el pensamiento crítico. Don Gregorio, en La lengua de las mariposas, busca despertar la curiosidad de sus alumnos sobre el mundo que los rodea, utilizando ejemplos de la naturaleza. La película, aunque ambientada en un contexto prebíblico, sugiere que una educación libre es fundamental para una sociedad libre. Preservar la infancia en entornos adversos. En Los colores de la montaña, la escuela y la presencia de la maestra presenta un espacio de normalidad y la enseñanza en medio del conflicto armado. La educación se convierte en un intento de proteger la infancia de los horrores de la guerra y de ofrecer un futuro más allá de la violencia. Problemas que enfrentan los maestros en las películas. Ideologías y conflictos sociales. En La lengua de las mariposas, la creciente tensión política y las divisiones ideológicas en la sociedad terminan afectando la labor de don Gregorio, quien es perseguido y detenido por sus ideas. El clima de intolerancia y violencia política se convierte en el mayor obstáculo para la educación y la seguridad del maestro. Entornos de violencia y miedo. Luisa Carmen en Los colores de la montaña trabaja en una zona afectada por la presencia de grupos armados y el peligro de las minas. El miedo constante y la inseguridad dificultan la labor educativa y ponen en riesgo la vida de maestros y alumnos. La desaparición de estudiantes y la mención de violencia son problemas graves que pasa aún en la ruralidad colombiana. Conclusiones. Las 4 películas muestran diferentes realidades educativas. En Escritores de la Libertad resalta la importancia de la empatía en la enseñanza. La lengua de las mariposas nos enseña cómo la política puede destruir la educación y la libertad del pensamiento. Los colores de la montaña nos recuerda que la educación en zonas de conflicto es un reto constante. El profe Cantinflas nos muestra que incluso con recursos limitados, un maestro puede transformar vidas. Las 4 películas comparten una fuerte conexión temática al explorar la figura del maestro como un agente de cambio y la educación como una fuerza vital en diversas circunstancias sociales y políticas. A pesar de enfrentar desafíos significativos, el maestro se presenta como una figura central impulsada por la vocación y el compromiso con sus alumnos. La educación se presenta como un pilar fundamental para el desarrollo individual y social, como una fuente de esperanza. También exponen los numerosos problemas y desafíos que enfrentan los maestros en diferentes contextos. En definitiva, las 4 películas, cada una desde su propia perspectiva cultural y temporal, establecen una relación al destacar la trascendental laboral del maestro, el poder transformador de la educación y los obstáculos significativos que a menudo deben superar los educadores en sus comunidades.